El amanecer se dibujaba lentamente en el horizonte, bañando el pequeño pueblo de San Isidro con una luz tenue y dorada. Las fachadas coloridas de las casas contrastaban con el abandono evidente en muchas de ellas, grietas en las paredes, ventanas cubiertas con plásticos y patios invadidos por maleza. En medio de ese paisaje detenido en el tiempo, Alba, una mujer de 75 años, comenzaba su día como siempre lo había hecho, cargando el peso de una rutina que ya no le traía satisfacción, solo cansancio. El primer canto de los gallos resonó en la distancia cuando Alba ajustó con cuidado el viejo delantal sobre su vestido sencillo. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado y sus manos, curtidas por años de trabajo, mostraban las marcas del tiempo. Caminó con pasos lentos hacia el patio trasero de la casa, un espacio grande y descuidado que había visto días mejores. La tierra húmeda exhalaba un aroma a calma tras la lluvia de la noche anterior, y las gallinas picoteaban cerca de sus pies, ajenas a los pensamientos que ocupaban la mente de su dueña. El terreno detrás de la casa, aunque pequeño, era todo lo que le quedaba de un pasado lleno de sueños compartidos. Los surcos de tierra negra parecían una extensión de su cuerpo, trabajados, cansados, pero todavía fértiles. Alba dejó escapar un suspiro y agarró con fuerza la azada que siempre la acompañaba. Con cada golpe en la tierra, sentía que enterraba un poco más de sus esperanzas, esas que había tenido junto a Miguel, su difunto esposo. Nadie trabaja como tú, Alba, solía decir él, pero esas palabras que antes eran un halago ahora solo sonaban como una sentencia. El silencio del amanecer se rompió repentinamente con un grito que vino desde el interior de la casa. Mamá, el desayuno no está listo todavía, exigió una voz masculina con tono molesto. Alba cerró los ojos por un momento, dejando que la frustración la invadiera antes de empujarla de nuevo hacia el rincón más profundo de su ser. Colocó la azada contra la cerca y regresó a la casa, con los pasos pesados como si un enorme peso invisible la arrastrara hacia el suelo. Dentro de la vivienda, el aire era denso, cargado de reproches no pronunciados pero siempre presentes. Tomás, su hijo mayor, estaba sentado a la mesa revisando su teléfono sin levantar la vista. A su lado, su esposa Carolina hojeaba una revista de modas con total desinterés por lo que ocurría a su alrededor. Julián, el segundo hijo de Alba, hablaba en voz alta por el teléfono, gesticulando como si las palabras fueran suficientes para ocultar su evidente falta de acción. En una esquina, Samuel, el menor de los tres, bostezaba mientras su esposa Natalia observaba una telenovela con los ojos fijos en la pantalla. Ya casi está listo, dijo Alba con voz cansada, acercándose a la estufa. Pero sus palabras fueron recibidas con un comentario mordaz de Tomás. Siempre dices lo mismo. Ya deberías saber a qué hora desayunamos. La anciana apretó los labios, tragándose una respuesta que ardía en su interior. Sirvió los platos en silencio, mientras las nueras se levantaban y se dirigían a la sala sin siquiera agradecer. El comedor quedó lleno de voces insensibles, que reían y hablaban sin percatarse del sacrificio silencioso que Alba hacía por todos. Cuando el último plato quedó vacío y las sillas se arrastraron dejando marcas en el suelo desgastado, Alba sintió como algo en su interior se rompía un poco más. Sin embargo, como cada mañana respiró hondo, limpió la mesa y regresó al patio. Esta vez, con los pasos aún más lentos. El sol ya iluminaba con más fuerza el patio trasero cuando Alba volvió a tomar la azada en sus manos. Los surcos de tierra parecían esperar por ella, tan pacientes como siempre, mientras el resto del mundo seguía girando indiferente a su esfuerzo. Las gallinas continuaban picoteando a su alrededor, y el aire, cargado del aroma a tierra mojada, le traía un atisbo de calma, aunque breve. Alba intentaba encontrar en ese trabajo la paz que la casa le negaba, pero aquella mañana todo se sentía distinto, más pesado. Mamá, no encuentro mis calcetines. La voz de Tomás irrumpió en la tranquilidad del campo, atravesando las paredes y el espacio que Alba se había esforzado por mantener como suyo. Cerró los ojos nuevamente, apretando con fuerza el mango de la herramienta, como si eso fuera suficiente para contener la frustración. Dejó la azada clavada en la tierra y regresó a la casa, esta vez con los hombros ligeramente encorvados, como si cargara no solo el peso del trabajo, sino también el de una familia entera que dependía exclusivamente de ella. Al cruzar el umbral de la cocina, encontró a Tomás parado frente al fregadero, revisando con desgano una pila de platos sucios. Ni siquiera levantó la mirada al oírla entrar.
Te lo dije ayer, mamá, necesito esos calcetines. ¿Dónde están? Su tono no era de un hijo que pedía ayuda, sino de alguien que exigía un servicio. Alba lo observó en silencio por un momento, sintiendo cómo el eco de las palabras que no decía comenzaba a retumbar en su interior. Busca en la canasta de ropa limpia, respondió ella finalmente, tratando de mantener la voz tranquila. Tomás soltó un suspiro exagerado, como si el esfuerzo de buscar por sí mismo fuera un acto heroico. Siempre lo mismo, murmuró, girándose para salir del comedor mientras su teléfono seguía vibrando en su bolsillo. En la sala, Julián hablaba en voz alta por el teléfono. No, no puedo este fin de semana. Ya sabes cómo son las cosas aquí, decía, mientras caminaba de un lado a otro, haciendo ademanes innecesarios. Su esposa Natalia seguía frente al televisor, inmersa en la trama de su telenovela favorita. Alba pasó junto a ellos, dirigiéndose hacia el cuarto de lavado, donde encontró las prendas limpias amontonadas en una silla. Sacó los calcetines que Tomás buscaba y los dejó sobre la mesa del comedor sin decir nada. De vuelta en la cocina, Carolina entró con una expresión de fastidio. ¿Qué hay para almorzar?, preguntó mientras revisaba su teléfono con una mano y sostenía una taza de café con la otra. Alba apenas la miró. Todavía no lo sé, respondió mientras ponía agua a hervir en la estufa. La nuera bufó, dando un sorbo ruidoso al café antes de volver a la sala sin decir más. Las horas transcurrieron en ese mismo ritmo, exigencias, quejas y un silencio cargado de indiferencia. Alba continuaba moviéndose entre el patio, la cocina y el comedor, recogiendo, limpiando y preparando. Sus hijos y sus nueras seguían en su rutina de comodidad, hablando entre ellos de planes vacíos, ajenos al esfuerzo constante que ella hacía para mantener todo en pie. Cuando llegó la tarde, el agotamiento físico y emocional comenzaba a notarse en el rostro de Alba. Cada línea en su piel parecía marcar una carga que no le pertenecía, pero que había asumido como suya. Sabía que, en algún momento, algo debía cambiar. Pero ese pensamiento, que revoloteaba como un murmullo en su mente, no tenía aún la fuerza suficiente para convertirse en acción. Por ahora, simplemente volvió al patio, buscando refugio entre la tierra y el aire fresco, donde al menos las gallinas no exigían más de lo que ella podía dar. Alba volvió al terreno trasero con la azada entre las manos, tratando de encontrar algo de paz en el trabajo que siempre había sido su refugio. Los surcos de tierra negra estaban secos en algunos puntos, y las plantas luchaban por abrirse paso entre las malas hierbas que invadían cada rincón. Cada golpe de la herramienta contra el suelo le devolvía un eco sordo, casi como si la tierra misma estuviera tan cansada como ella. El sol comenzaba a inclinarse en el cielo, y su luz cálida iluminaba las grietas en las paredes de la vieja casa. Alba las observó de reojo, sintiendo que reflejaban con precisión el estado de su vida. Durante años había tratado de mantener todo en pie, la casa, el terreno, la familia. Pero ahora esas grietas parecían inevitables, como si todo estuviera destinado a desmoronarse lentamente. El recuerdo de Miguel, su esposo, llegó a ella sin previo aviso. Casi podía escuchar su voz, suave y firme, diciéndole las mismas palabras que tantas veces le había repetido. Nadie trabaja como tú, Alba. En otro tiempo, esas palabras eran un consuelo, un reconocimiento a su esfuerzo. Pero ahora sonaban como una carga. Alba bajó la mirada, dejando que el mango de la azada descansara sobre la tierra. ¿De qué sirvió todo, Miguel?, murmuró para sí misma, como si su voz pudiera atravesar el tiempo y el espacio para alcanzarlo. Cuando Miguel vivía, el terreno era diferente. Juntos habían trabajado cada centímetro de esa tierra, soñando con un futuro en el que sus hijos fueran independientes y exitosos. Sembraron esperanza en cada surco, y los frutos de su trabajo les habían dado suficiente para alimentar a la familia y mejorar la casa. Pero ahora, con Miguel ausente y sus hijos dependientes, ese sueño parecía una cruel ironía. La misma tierra que antes simbolizaba esperanza, ahora solo representaba el esfuerzo solitario de una mujer que cargaba con todo. El sonido de una risa llegó desde el interior de la casa, interrumpiendo sus pensamientos. Era Julián, riendo a carcajadas por algo que escuchaba en su teléfono. Alba suspiró profundamente y volvió a hundir la azada en el suelo. Mientras trabajaba, sus pensamientos regresaron a los días en los que sus hijos eran pequeños. Recordó cómo les enseñaba a plantar semillas, a regar las plantas con cuidado y cómo celebraban juntos cuando las primeras hojas verdes rompían la superficie.
Ahora esas memorias se sentían tan lejanas como si pertenecieran a otra vida. El sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas y Alba decidió que era hora de dejar el trabajo por ese día. Recogió las verduras que había logrado cosechar y las colocó en una vieja canasta de mimbre. Su espalda dolía y sus manos temblaban ligeramente por el esfuerzo, pero el cansancio físico era apenas un reflejo del agotamiento emocional que sentía. Al entrar a la casa, el sonido de la televisión y las voces de sus hijos llenaban el ambiente. Nadie se ofreció a ayudar cuando dejó la canasta sobre la mesa. Alba los observó por un momento. Tomás revisando su teléfono, Julián riendo, Samuel mirando la televisión y sus nueras charlando entre ellas. Ninguno levantó la mirada. Alba apretó los labios y en silencio comenzó a preparar la cena. Por dentro, una pequeña voz repetía las palabras que Matilde le había dicho días antes. Si no haces algo, nunca cambiarán. Pero esa noche, como tantas otras, Alba guardó esas palabras para sí misma. Alba terminó de preparar la cena mientras los sonidos de la casa continuaban como una banda sonora constante de indiferencia. El ruido de los platos, las risas dispersas de sus hijos y el murmullo de la televisión llenaban el ambiente, pero no lograban distraerla de la sensación de vacío que crecía en su interior. Cada movimiento en la cocina era automático, como si su cuerpo supiera qué hacer, mientras su mente vagaba por un lugar lejano. Lleno de preguntas sin respuesta, colocó los platos en la mesa con cuidado, llamando a todos para cenar. Los primeros en llegar fueron sus nueras, Carolina y Natalia, quienes se sentaron sin siquiera mirar el esfuerzo que Alba había puesto en cada plato. ¿Otra vez esto?, comentó Carolina al ver el guiso de verduras, su tono cargado de desdén. Natalia, aunque no dijo nada, suspiró con evidente disgusto. Alba apretó los labios evitando responder. Poco a poco, Tomás, Julián y Samuel se unieron, arrastrando las sillas y sentándose como si fuera un acto mecánico. Las conversaciones entre ellos continuaron, llenas de temas superficiales, risas compartidas y comentarios que excluían completamente a Alba. Era como si ella no estuviera allí, como si el alimento apareciera mágicamente sobre la mesa sin que nadie se detuviera a pensar en el esfuerzo detrás de cada comida. El primer comentario crítico llegó de Samuel, quien dejó caer el tenedor sobre el plato. «Esto está frío, mamá. ¿No podrías esforzarte un poco más?» Alba levantó la mirada hacia él, sus manos temblando levemente. «Hago lo mejor que puedo, Samuel», respondió con voz suave, aunque cada palabra le costaba. Quizás si alguien más ayudara, las cosas serían diferentes. El silencio cayó sobre la mesa por un breve instante, pero no fue un silencio de reflexión, sino de incomodidad. Tomás se rió primero, rompiendo la pausa. «Siempre tan dramática, mamá. Si no quieres cocinar, dilo, pero no vengas a culparnos». Julián y Carolina rieron entre dientes, compartiendo miradas cómplices. Alba sintió cómo sus palabras, sus intentos de expresar su cansancio, se perdían en el aire como un eco que nadie escuchaba. Después de cenar, todos se levantaron y dejaron los platos en la mesa, dispersándose rápidamente hacia sus respectivas actividades. Alba, en silencio, recogió los restos de la cena y llevó los platos al fregadero. Mientras lavaba cada uno, sintió como algo dentro de ella se rompía, una pequeña grieta más que se sumaba a las muchas que ya tenía su corazón. El agua caliente corría por sus manos, pero no era suficiente para aliviar el peso que sentía en su pecho. Cuando terminó, se quedó de pie junto al fregadero, mirando por la pequeña ventana que daba al patio trasero. Las sombras de la noche se alargaban y el frío comenzaba a colarse por las rendijas de las ventanas. Alba quería gritar, quería llorar, quería que alguien notara lo cansada que estaba, pero en lugar de eso, tomó aire, apretó los labios y regresó al patio. Se sentó en un viejo banco de madera, rodeada por la oscuridad y el sonido lejano de las risas de sus hijos dentro de la casa. Miró hacia el cielo, buscando respuestas entre las estrellas que parpadeaban débilmente. «¿Cuánto más puedo aguantar?», susurró para sí misma, dejando que una sola lágrima resbalara por su mejilla. Pero incluso ese momento de vulnerabilidad lo guardó en silencio, como todo lo demás. Sabía que debía guardarse sus lágrimas para la noche, cuando estuviera completamente sola. Alba permaneció en el viejo banco de madera, dejando que la brisa nocturna acariciara su rostro, mientras sus pensamientos se arremolinaban en su mente como hojas arrastradas por el viento. Las estrellas en el cielo, que siempre le habían parecido un consuelo,
Ahora solo eran un recordatorio de lo pequeño e insignificante que se sentía en ese momento. Cerró los ojos, intentando recordar la última vez que había sentido verdadero alivio, una auténtica pausa en la carga que llevaba día tras día. Pero su memoria, cansada como ella, solo le devolvía imágenes de tiempos pasados, de sueños rotos y promesas incumplidas. El sonido de una puerta al cerrarse con fuerza la sacó de su ensimismamiento. Levantó la vista hacia la casa y vio a Carolina salir al patio, hablando en voz alta por su teléfono. No sé cuánto más puedo soportar vivir aquí, decía con un tono de fastidio, sin notar que Alba estaba allí, sentada en las sombras. Es que todo es tan viejo. Y esa comida, ¿qué puedo decir? Ya ni siquiera me molesto en fingir que me gusta. Alba sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. No eran solo la falta de gratitud, sino la frialdad con la que eran pronunciadas, como si no le importara que esas frases fueran un cuchillo clavado en su espalda. Carolina regresó a la casa cerrando la puerta tras de sí, y Alba permaneció inmóvil por unos momentos más, como si la oscuridad pudiera ofrecerle algún tipo de protección contra las palabras que acababa de escuchar. Pero esa sensación de abatimiento pronto fue reemplazada por otra emoción más intensa: rabia. No era una ira explosiva, sino algo más profundo y contenido, como una llama que llevaba demasiado tiempo intentando arder. Sabía que no podía seguir así, que no debía seguir así. Con ese pensamiento en mente, Alba se levantó del banco y regresó al interior de la casa. Todo estaba en silencio ahora, excepto por el suave murmullo de la televisión que aún estaba encendida. Pasó por la sala, donde Julián dormía con la cabeza inclinada hacia un lado, y por el comedor, donde los platos sucios aún esperaban ser lavados. Alba los miró por un momento y luego, con una decisión que apenas reconocía como suya, los dejó allí. Por primera vez, no se dejó arrastrar por la inercia de resolver lo que los demás dejaban a medias. Subió las escaleras lentamente, sus pasos resonando en el piso de madera vieja. Cuando llegó a su habitación, cerró la puerta tras de sí y se dejó caer sobre la cama, exhausta no solo físicamente, sino emocionalmente. Su mirada se posó en la mesita de noche, donde había una pequeña fotografía enmarcada de su juventud. En la imagen, ella y Miguel estaban de pie junto al terreno recién sembrado, sonriendo con una mezcla de esperanza y orgullo. Alba acarició el marco con los dedos, como si al hacerlo pudiera recuperar un poco de la fuerza que había sentido en ese momento. A la mañana siguiente, Alba despertó temprano, como siempre. Pero esta vez había algo diferente en su mirada, un brillo tenue pero inconfundible de determinación. Después de vestirse, se dirigió al terreno trasero, donde el aire fresco le ayudó a aclarar sus pensamientos. Mientras removía la tierra con la azada, una idea comenzó a formarse en su mente, como las semillas que había plantado durante tantos años. No puedo seguir esperando que ellos cambien, murmuró para sí misma. El cambio tiene que empezar conmigo. Y aunque no sabía exactamente cómo lo haría, esa pequeña chispa de decisión ya era suficiente para comenzar. Esa misma mañana, mientras el sol apenas empezaba a asomar por el horizonte, Alba tomó una decisión que había postergado durante demasiado tiempo. Después de terminar sus tareas en el terreno, dejó la azada apoyada en la cerca y regresó a la casa. Sus pasos eran más firmes de lo habitual, como si el peso que siempre cargaba hubiera comenzado a transformarse en una resolución que no estaba dispuesta a ignorar. Entró a la cocina y, como cada día, comenzó a preparar el desayuno. Sin embargo, esta vez no lo hizo con la resignación habitual. Mientras freía los huevos y calentaba las tortillas, pensaba en las palabras que diría. Su voz, tantas veces apagada por el miedo a la confrontación, esta vez debía ser clara. Mientras servía el café y colocaba los platos en la mesa, sentía que cada movimiento era un paso hacia algo inevitable. Cuando el aroma del desayuno comenzó a llenar la casa, los primeros en aparecer fueron Julián y Natalia. Julián tomó asiento en la mesa sin siquiera mirar a su madre, mientras Natalia se dirigió directamente a la sala con una taza de café en la mano. Poco después, Tomás y Carolina entraron, este último con la misma expresión de desdén que Alba había aprendido a reconocer. Samuel fue el último en llegar, bostezando mientras arrastraba una silla para sentarse. Nadie ofreció ayuda, nadie preguntó cómo estaba Alba. Cuando todos estuvieron en la mesa, Alba tomó aire profundamente y, con una voz más firme de lo que esperaba, habló. «Quiero hablar con ustedes». La frase, tan sencilla como contundente,
Logró lo que pocas veces ocurría, captó su atención. Las conversaciones se detuvieron y las miradas, algunas de ellas cargadas de sorpresa, se dirigieron hacia ella. Esto no puede seguir así, continuó Alba, dejando que sus palabras llenaran el espacio. Todos los días me esfuerzo para que esta casa funcione, pero siento que soy la única que lo hace. Todos ustedes son adultos y ya no puedo con todo este peso sola. Tomás fue el primero en reaccionar, apoyándose en la mesa con una sonrisa sarcástica. ¿Y qué quieres que hagamos, mamá? Que dejemos todo para cocinar y limpiar contigo. Tenemos nuestras vidas. No podemos estar pendientes de todo aquí. Sus palabras arrancaron una risa baja de Julián, mientras Carolina y Natalia intercambiaban miradas cómplices. Pero Alba no retrocedió. No les estoy pidiendo que dejen sus vidas, respondió, su tono manteniéndose firme. Les estoy pidiendo que asuman su parte. Esta casa nos alberga a todos, pero no puedo seguir siendo la única que la mantiene. Si no están dispuestos a ayudar, las cosas tendrán que cambiar. El silencio que siguió fue tenso. Samuel cruzó los brazos y bufó, mientras Natalia apartaba la mirada. Finalmente, Julián habló. Siempre con el mismo drama, mamá. Si no puedes con todo, ¿por qué no contratas a alguien que te ayude? Alba lo miró directamente, dejando que el peso de sus palabras cayera sobre él. Porque no tengo el dinero para hacerlo. Lo que gano del terreno apenas alcanza para alimentarnos y mantener las cuentas al día. Pero si quieren que las cosas cambien, entonces tendrán que contribuir, ya sea con su tiempo o con su dinero. La habitación quedó en silencio nuevamente. Alba sabía que sus palabras no cambiarían nada de inmediato, pero también sabía que había dado un primer paso. Se giró hacia la cocina, dejando que sus hijos y nueras asimilaran lo que acababan de escuchar. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, Alba sintió que su voz había tenido peso. Esa noche, el cansancio de Alba era más profundo de lo habitual. No era solo físico, aunque su cuerpo dolía después de un día lleno de tareas. Era emocional, como si el peso de años de silencio y sacrificios no reconocidos se hubiese acumulado en un único momento de confrontación. Se recostó en su vieja cama, mirando el techo agrietado mientras las palabras de sus hijos seguían resonando en su mente. La indiferencia, las quejas, las risas. Era como si cada uno de ellos hubiera construido un muro que los separaba de ella, incapaces de ver más allá de sus propias comodidades. El silencio de la casa, interrumpido solo por el sonido lejano de la televisión en la sala, parecía más denso que nunca. Alba cerró los ojos y trató de buscar refugio en los recuerdos de tiempos más simples. Pensó en Miguel, en los días en que su presencia llenaba el hogar de una calidez que parecía inagotable. Él siempre había sido su apoyo, el ancla que la mantenía firme incluso en los momentos más difíciles. Pero ahora estaba sola. Había estado sola durante años, aunque rodeada de personas. Sus pensamientos la llevaron a las palabras que había dicho esa mañana. Había hablado con una firmeza que no reconocía como propia, y aunque sus hijos y nueras no lo mostraron, Alba sabía que había plantado algo, aunque fuera una pequeña semilla de incomodidad. Pero el miedo seguía presente. ¿Y si nada cambiaba? ¿Y si su valentía solo sirviera para reforzar la distancia entre ella y su familia? ¿Cuánto más podría soportar? Los primeros rayos del amanecer se filtraron por la ventana antes de que Alba lograra conciliar el sueño. Cuando finalmente se levantó, lo hizo con los ojos hinchados y el cuerpo más pesado de lo habitual. Pero había algo diferente en su interior, algo que había comenzado a tomar forma, una resolución. Ya no se trataba solo de pedir ayuda o esperar que los demás cambiaran. Tenía que recuperar el control de su vida, aunque eso significara tomar decisiones difíciles. Con movimientos lentos pero decididos, Alba se vistió y salió al patio. El aire fresco de la mañana le trajo un breve consuelo mientras revisaba las gallinas y recogía los huevos. Luego se dirigió al terreno donde las plantas parecían más vibrantes bajo la luz dorada del amanecer. Mientras trabajaba la tierra con sus manos curtidas, pensó en lo que Matilde, su vecina, le había dicho días atrás. Si no pones límites ahora, nunca lo harán. Alba sabía que Matilde tenía razón. Había permitido que sus hijos y nueras dependieran completamente de ella durante años, creyendo que era su deber como madre. Pero ahora entendía que esa dependencia no era un acto de amor, sino de comodidad. Y aunque le dolía admitirlo, se dio cuenta de que sus hijos no cambiarían por sí solos. Necesitaban enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, algo que Alba nunca les había permitido.
Cuando regresó a la casa, sus hijos ya estaban despiertos, aunque ninguno había levantado un dedo para ayudar con las tareas matutinas. Alba los observó en silencio por un momento, sintiendo como la mezcla de tristeza y determinación se asentaba en su interior. Hoy será diferente, se dijo a sí misma. Y con esa idea en mente comenzó a planear los próximos pasos. Por primera vez, Alba no solo estaba dispuesta a hablar, estaba dispuesta a actuar. El día transcurría con la misma rutina de siempre, pero Alba ya no lo veía igual. Había despertado algo dentro de ella, una necesidad urgente de poner límites, aunque eso significara incomodar a quienes la rodeaban. Mientras terminaba de limpiar la cocina, un fuerte intercambio de voces llamó su atención. Provenía de la sala. Alba dejó el trapo con el que secaba los platos y caminó hacia allí, sintiendo cómo su paciencia pendía de un hilo. En la sala estaban Carolina y Natalia, de pie frente a frente, gesticulando con enojo. «Siempre dejas todo tirado, Natalia. Ni siquiera puedes recoger tu taza después de tomar café», reclamaba Carolina, cruzando los brazos con gesto de indignación. «¿Perdón? Al menos yo hago algo por esta casa. Tú ni siquiera te molestas en limpiar después de pintarte las uñas», respondió Natalia con tono desafiante. Los hijos de Alba, sentados en el sofá, observaban en silencio, fingiendo no estar involucrados. «¡Ya basta!», exclamó Alba con una fuerza en la voz que sorprendió a todos en la habitación. Las dos mujeres se quedaron inmóviles, mirándola como si no reconocieran a la persona que estaba frente a ellas. Alba avanzó un par de pasos hacia el centro de la sala, colocando sus manos en las caderas. «No voy a tolerar que se griten como niñas pequeñas. Si tienen un problema, resuélvanlo como adultas, pero no en mi casa, no así». Carolina bufó y rodó los ojos. «Siempre nos dices lo mismo, Alba, pero aquí seguimos todos aguantando este desorden». Natalia abrió la boca para replicar, pero Alba levantó una mano, cortándola en seco. «El desorden es porque ninguno de ustedes asume su responsabilidad. Pero eso va a cambiar, ¿me escucharon? Estoy harta de ser la única que mantiene esta casa funcionando mientras ustedes se culpan unos a otros». Los hombres, que hasta ese momento se habían mantenido al margen, intentaron intervenir. «Mamá, no es para tanto», dijo Julián con una sonrisa nerviosa. «Siempre exageras», añadió Tomás, apoyándose en el respaldo del sofá con una actitud despreocupada. Pero Alba no se dejó intimidar. Giró hacia ellos con la misma mirada firme que había usado con sus nueras. «¿Exagero? ¿Es exagerado esperar que ustedes, hombres adultos, al menos laven un plato o ayuden en el campo? Si piensan que exagero, tal vez deberían buscar otro lugar donde vivir». El silencio que siguió fue pesado, como si las palabras de Alba hubieran caído como una losa sobre cada uno de ellos. Natalia bajó la mirada, Carolina cruzó los brazos en señal de resistencia y Julián desvió la vista hacia la ventana. Solo Samuel se atrevió a hablar, aunque con un tono cargado de incredulidad. «¿De verdad nos estás diciendo que nos vayamos, mamá? ¿A dónde crees que vamos a ir?» «Eso no es mi problema, Samuel», respondió Alba con una frialdad que no era común en ella. «Mi problema es que esta casa no puede seguir así. Si quieren quedarse, tendrán que cambiar. Si no están dispuestos, la puerta está abierta». Sin esperar una respuesta, Alba giró sobre sus talones y regresó a la cocina. Su corazón latía con fuerza y sus manos temblaban mientras intentaba retomar sus tareas. Sabía que había encendido una chispa peligrosa, pero también sabía que era necesaria. Las palabras de Matilde volvieron a su mente como un eco. Si no les enseñas ahora, nunca lo harán. Esa noche, aunque el ambiente en la casa estaba cargado de tensión, Alba sintió algo que hacía mucho no sentía: control sobre su propia vida. La mañana siguiente comenzó tranquila, pero Alba sabía que esa calma era solo una ilusión. Había dejado una herida abierta la noche anterior y las tensiones dentro de la casa estaban lejos de sanar. Mientras recogía los huevos frescos del gallinero, no podía evitar pensar en las miradas que sus hijos y nueras le habían lanzado después de su declaración. Había dicho la verdad, pero la verdad a veces quemaba, y ella lo sentía en el ambiente, como una brasa que todavía ardía. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando un golpe fuerte resonó en la puerta principal. Alba levantó la vista hacia la casa, dejando caer con cuidado la canasta de huevos. No esperaba visitas, y mucho menos a esa hora. Limpió sus manos en el delantal y se dirigió con cautela hacia la entrada, sintiendo cómo el aire alrededor parecía volverse más denso con cada paso. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre alto y de aspecto intimidante.
Llevaba una chaqueta de cuero gastada y sus ojos oscuros destilaban una mezcla de cansancio y desconfianza. Su presencia llenó el pequeño espacio del umbral, obligando a Alba a retroceder ligeramente. ¿Es usted Alba, la madre de Tomás?, preguntó con una voz ronca, casi seca. Alba se enderezó sosteniéndose firmemente en el marco de la puerta. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió, aunque el tono del hombre ya le indicaba que no se trataba de una visita amistosa. Su hijo nos debe dinero, dijo el hombre, cruzando los brazos frente al pecho, y venimos a cobrar. Es una cantidad considerable, señora, no podemos esperar más. Alba sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La deuda de Tomás. Había oído rumores sobre ella, pero él nunca había hablado abiertamente del problema. Ahora, esa deuda estaba llamando a su puerta, amenazando con arrastrar todo lo que había construido. Respiró hondo, intentando controlar el temblor en su voz. Entiendo que mi hijo les deba dinero, pero yo no tengo nada que ver con eso. Si necesitan encontrarlo, él ya no vive aquí. El hombre alzó una ceja, claramente desconfiado. Es su madre. No es lógico que no se haga responsable de lo que dejó pendiente. Alba apretó los labios y dio un paso hacia adelante, enfrentándolo. Escuche bien, yo me hago responsable de mis propios asuntos, no de los de mi hijo adulto. Si él tomó decisiones equivocadas, tendrá que enfrentarlas, pero no voy a pagar por algo que no me corresponde. Si necesitan resolverlo, hablen con él o con las autoridades, no conmigo. El hombre frunció el ceño y por un momento el silencio entre ambos se volvió insoportable. Finalmente retrocedió un paso, aunque su mirada seguía siendo desafiante. Volveremos, advirtió antes de girarse y marcharse por el camino polvoriento. Alba cerró la puerta con cuidado, apoyándose contra ella mientras un suspiro tembloroso escapaba de sus labios. Desde la sala, Julián y Samuel habían estado observando todo en silencio. Cuando Alba se giró, encontró sus miradas, una mezcla de preocupación y culpa reflejada en sus rostros. ¿Por qué no nos dijiste que Tomás debía tanto dinero?, preguntó Julián finalmente. Alba lo miró con una tristeza contenida, porque nunca pensé que sus problemas se convertirían en los nuestros, pero ahora es algo que debemos manejar juntos, y será la última vez. Sin esperar más, Alba regresó a la cocina, dejando a sus hijos con sus pensamientos. Esa mañana, más que nunca, sintió el peso de los años sobre sus hombros, pero también supo que no permitiría que esa carga la aplastara. Tomás había tomado sus decisiones y ahora debía enfrentarlas, incluso si eso significaba que la familia tendría que atravesar momentos aún más difíciles. El aire en la casa estaba tenso después de la visita del hombre que había venido a cobrar la deuda de Tomás. La amenaza latente de que pudiera regresar se sentía como una sombra que cubría a todos. Alba no lo mencionó directamente, pero cada movimiento suyo parecía más firme, más calculado. Había algo nuevo en su postura, una resolución que no había estado allí antes. Sus hijos lo notaron, aunque no dijeron nada. Esa tarde, Julián, Samuel y sus esposas estaban en la sala, inmersos en sus propias distracciones. Julián revisaba su teléfono, Samuel miraba un partido en la televisión y Carolina y Natalia charlaban en voz baja mientras hojeaban revistas. Alba, en la cocina, terminaba de preparar el almuerzo. Mientras cortaba las verduras, las palabras de Matilde volvieron a resonar en su mente. Si sigues permitiendo que te traten así, solo vas a desgastarte más. Los límites son necesarios, Alba, aunque duelan. Al terminar, Alba colocó los platos en la mesa y llamó a todos para que se sentaran. Esta vez no dejó que el ruido o las conversaciones superficiales la distrajeran. Esperó a que todos estuvieran sentados antes de hablar. Su voz, aunque tranquila, tenía una firmeza que llamó la atención de todos. Quiero hablar con ustedes, otra vez, dijo, anticipándose al posible comentario sarcástico de alguno de ellos. Samuel dejó el tenedor a un lado, rodando los ojos. ¿Ahora qué, mamá? ¿Otra vez con lo mismo? Alba lo miró directamente, sin perder la compostura. Sí, otra vez, porque parece que no han entendido. Esta casa ya no puede seguir funcionando como hasta ahora. No puedo ser la única que carga con todo. Julián cruzó los brazos, recostándose en la silla. Ya nos lo dijiste, mamá. ¿Qué quieres que hagamos ahora? ¿Que trabajemos en el campo contigo? Sabes que eso no es para nosotros. Carolina se rió entre dientes, mientras Natalia miraba hacia otro lado, claramente incómoda. Alba dejó el cuchillo que sostenía sobre la mesa y se enderezó, mirando a todos uno por uno. Si no están dispuestos a contribuir con su esfuerzo, entonces tendrán que buscar otro lugar donde vivir. No es una amenaza.
Es una realidad. Esta casa no puede sostenerlos si no ayudan, y yo ya no voy a romperme la espalda por personas que no están dispuestas a moverse. Las palabras cayeron como una losa. El silencio se extendió por la mesa, aunque esta vez no era de incomodidad, sino de impacto. Julián abrió la boca para decir algo, pero Alba lo interrumpió. No he terminado. Si no pueden trabajar, al menos hagan algo por esta casa. Limpien, cocinen, ayuden en lo que puedan. Pero ya no voy a permitir que sigan viviendo aquí sin aportar nada. Todos hemos crecido en esta casa, ahora todos debemos contribuir a mantenerla. Samuel golpeó la mesa con la palma de la mano, visiblemente molesto. Esto es ridículo, mamá. ¿De verdad nos estás diciendo que nos vayamos si no hacemos lo que quieres? Alba lo miró sin pestañear. Sí, Samuel, eso es exactamente lo que estoy diciendo, porque no puedo más. Y no voy a seguir permitiendo que mi esfuerzo sea algo que ustedes den por sentado. Carolina soltó un bufido y se levantó de la mesa, llevándose su plato. Natalia, aunque no dijo nada, comenzó a recoger los platos restantes sin que Alba se lo pidiera. Julián y Samuel permanecieron en sus sillas, mirándose entre sí como si esperaran que el otro tuviera algo que decir. Finalmente Julián suspiró. Está bien, mamá. Ayudaré con algo, pero esto no puede ser permanente. Alba asintió, sintiendo que, aunque fuera un pequeño paso, era un avance. No espero perfección, dijo. Solo espero que hagan su parte. Eso es todo lo que pido. Mientras limpiaban la mesa, Alba sintió por primera vez en mucho tiempo una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, el cambio realmente había comenzado. Al día siguiente, la rutina en la casa comenzó con una pequeña pero notable diferencia. Julián fue el primero en levantarse y, en lugar de quedarse frente a su teléfono o pedir el desayuno como de costumbre, se dirigió a la cocina. Alba, que ya estaba allí preparando café, lo miró con sorpresa contenida mientras él abría el grifo para lavar los platos que habían quedado del día anterior. No quiero que pienses que estoy cambiando de la noche a la mañana, mamá, dijo Julián mientras fregaba con movimientos torpes, claramente poco acostumbrado a la tarea. Pero tienes razón, no es justo que tú hagas todo. Alba asintió en silencio, sin querer romper el momento. Sus manos seguían trabajando en la estufa, pero una pequeña chispa de esperanza iluminó su interior. Era un gesto pequeño, pero para ella significaba mucho. A medida que la mañana avanzaba, Samuel también mostró un cambio, aunque menos entusiasta. Mientras Alba estaba en el terreno trasero revisando las gallinas, lo vio salir de la casa con una expresión de fastidio y un machete en la mano. Voy a ayudarte con el campo, dijo con un tono que mezclaba resignación y desafío, como si estuviera probando los límites de su propia decisión. Alba no comentó nada, pero le indicó por dónde comenzar. Lo observó desde lejos mientras él, con movimientos torpes y constantes quejas, intentaba limpiar un área llena de maleza. Las nueras, sin embargo, no mostraron el mismo compromiso. Carolina seguía con su rutina habitual, hablando por teléfono o revisando revistas, mientras Natalia se limitaba a recoger superficialmente para evitar ser objeto de los comentarios de Alba. A pesar de eso, Alba no insistió en ese momento. Sabía que el cambio debía empezar por sus hijos. Si ellos tomaban la iniciativa, tal vez sus esposas seguirían. Por la tarde, mientras Alba terminaba de cosechar verduras en el campo, Julián regresó del mercado. Llevaba una pequeña bolsa de víveres en la mano y una expresión de cansancio en el rostro. Esto es para la casa, dijo al entrar y dejar la bolsa sobre la mesa. Sé que no es mucho, pero puedo conseguir más si sigo trabajando horas extras. Alba lo miró, conmovida, y asintió lentamente. Gracias, hijo. Todo ayuda. Samuel, aunque seguía quejándose de cada tarea que le pedían, ayudó a cargar sacos de maíz desde el terreno hasta el patio. Mientras lo hacía, Natalia salió con una jarra de agua fría y le ofreció un vaso, lo que provocó una pequeña sonrisa en Samuel. Aunque todavía había tensiones entre ellos, Alba notó que ese gesto, aunque pequeño, era un indicio de que las cosas podían mejorar. Esa noche, durante la cena, el ambiente en la mesa fue distinto. Las conversaciones superficiales seguían presentes, pero Alba sintió que había una mayor disposición a colaborar. Julián habló de su trabajo en el mercado y Samuel comentó sobre lo duro que era limpiar el campo. Aunque sus palabras iban acompañadas de quejas, Alba notó que sus hijos comenzaban a comprender el esfuerzo que ella hacía diariamente. Cuando finalmente se retiraron a sus habitaciones, Alba permaneció un momento en la sala, mirando el espacio en silencio.
Había un largo camino por recorrer, pero por primera vez en años sintió que no estaba completamente sola. Las pequeñas acciones de Julián y Samuel eran un comienzo, una señal de que el cambio era posible si se mantenía firme. Cerró los ojos, dejando que la tranquilidad de ese momento llenara su interior. La batalla no estaba ganada, pero Alba sabía que estaba más cerca de recuperar la dignidad y la paz que había perdido hacía tanto tiempo. El cielo amaneció cubierto de nubes grises al día siguiente, un presagio de la tormenta que se acercaba. Alba se levantó temprano como de costumbre y salió al patio para asegurarse de que las gallinas estuvieran protegidas. El viento comenzaba a soplar con fuerza y las hojas secas se arremolinaban alrededor de sus pies. Mientras recogía un balde de agua para las aves, Julián apareció en el umbral de la puerta, con el ceño fruncido y el cabello despeinado. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, aunque su tono era más de obligación que de verdadera preocupación. Alba lo miró sorprendida por un momento antes de asentir. Sí, hay que asegurar las ventanas y cubrir las herramientas en el patio antes de que empiece la lluvia. Sin decir más, Julián se puso manos a la obra, moviendo los baldes y cubriendo con una lona las herramientas oxidadas que Alba guardaba en un rincón del terreno. Mientras lo hacía, Samuel apareció en el patio, luciendo igual de somnoliento, pero con una actitud más seria. ¿Qué está pasando?, preguntó, observando cómo el viento empezaba a sacudir las ramas de los árboles. Parece que viene algo fuerte, respondió Alba, señalando el cielo. Ayúdame a recoger las cosas antes de que todo se eche a perder. Samuel se quejó en voz baja, pero obedeció, y en pocos minutos ambos hermanos estaban trabajando juntos, algo que Alba no veía desde hacía mucho tiempo. Mientras tanto, Natalia observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una expresión entre curiosidad y escepticismo. Carolina, en cambio, seguía en la sala, hablando por teléfono como si nada estuviera ocurriendo. La tormenta comenzó poco después del mediodía, primero con una llovizna ligera que rápidamente se convirtió en un aguacero acompañado de ráfagas de viento que hacían crujir las paredes de la vieja casa. Dentro, Alba reunía baldes y toallas para colocarlos bajo las goteras que empezaron a aparecer en el techo. «Esto no va a aguantar mucho», murmuró, observando cómo el agua se filtraba a través de las grietas en las tablas de madera. «Voy al techo», anunció Samuel de repente, tomando una lona que habían encontrado en el cobertizo. «Necesitamos cubrir esos huecos antes de que el agua haga más daño». Alba sintió un nudo en el estómago, pero asintió, sabiendo que no había otra opción. Julián lo acompañó, cargando un martillo y clavos mientras ambos subían con dificultad por la escalera trasera. Natalia y Alba observaban desde la puerta, las dos con el corazón en un puño, mientras los hermanos luchaban contra el viento para fijar la lona sobre el techo. «¡Cuidado con ese lado!», gritó Samuel mientras Julián aseguraba un extremo de la lona. «Ya casi está», respondió Julián, aunque su voz apenas era audible entre el ruido de la lluvia y el viento. Finalmente, después de varios minutos que parecieron eternos, los dos lograron bajar, empapados pero ilesos. «¿Lo lograron?», preguntó Natalia con una mezcla de alivio y preocupación. Julián asintió, dejándose caer en una silla mientras Samuel se apoyaba contra la pared, jadeando. «Lo logramos, pero esto no va a durar mucho. Necesitamos reparaciones más serias», dijo mirando a Alba. Ella asintió, aunque por dentro sentía una mezcla de orgullo y tristeza. Sus hijos, finalmente, habían demostrado algo de responsabilidad, pero sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Esa noche, la familia se reunió en la sala, con baldes y toallas esparcidos por todo el espacio para contener las filtraciones. Natalia comenzó a contar historias de su infancia, y poco a poco las tensiones se fueron relajando. Por primera vez en años, Alba sintió una especie de unidad en su hogar, aunque fuera bajo la amenaza de la tormenta. Cuando la lluvia finalmente cesó al amanecer, Alba salió al patio para inspeccionar los daños. El terreno estaba inundado y parte de la cerca había caído, pero la casa seguía en pie. Al regresar, vio a Julián y Samuel discutiendo sobre cómo reparar los daños, mientras Natalia recogía las toallas mojadas. Por primera vez en mucho tiempo, Alba sintió que no estaba sola. Había trabajo por hacer, sí, pero al menos ahora lo enfrentaban juntos. El amanecer después de la tormenta llegó con una claridad que contrastaba con el caos que había dejado la noche anterior. Alba salió temprano al patio, donde las evidencias del temporal eran ineludibles.
Ramas rotas, esparcidas por el suelo, charcos que reflejaban el cielo despejado y parte de la vieja cerca caída, dejando un hueco que conectaba con el terreno del vecino. Respiró hondo, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones mientras recorría con la mirada el terreno. Había mucho por hacer, pero no se sentía tan abrumada como de costumbre. Por primera vez no estaba sola. Julián apareció poco después, con una caja de herramientas en la mano y el cabello aún húmedo por el baño. ¿Por dónde empezamos, mamá?, preguntó, dejando la caja sobre el banco del patio. Alba lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. La cerca, respondió ella. Necesitamos repararla antes de que las gallinas crucen al terreno del vecino, pero no sé si las tablas aún aguantarán. Sin esperar instrucciones adicionales, Julián se arrodilló junto a las tablas caídas y comenzó a inspeccionar los daños. Poco después, Samuel salió con un saco de maíz al hombro y se detuvo al ver a su hermano trabajando. ¿Necesitas ayuda?, preguntó, aunque su tono era más resignado que voluntarioso. Julián lo miró y asintió, señalando las herramientas. Puedes sostener las tablas mientras las fijo. Esto va a tomar un rato. Mientras los dos hermanos trabajaban en la cerca, Alba se dedicó a recoger las ramas caídas y limpiar los charcos del patio. Natalia salió con una escoba y comenzó a barrer la entrada de la casa sin que nadie se lo pidiera, algo que no pasó desapercibido para Alba. A pesar de sus reservas hacia sus nueras, ese pequeño gesto le dio un atisbo de esperanza. Carolina, en cambio, permanecía dentro de la casa, ajena al esfuerzo colectivo que se desarrollaba afuera. A media mañana, Julián y Samuel lograron colocar las tablas de nuevo en su lugar, aunque de manera provisional. Esto no durará mucho, dijo Samuel, limpiándose el sudor de la frente. Necesitamos madera nueva y mejores clavos, pero al menos por ahora no se saldrán las gallinas. Julián asintió, mirando el trabajo con una mezcla de cansancio y orgullo. Es un comienzo, murmuró. Alba los observó desde el banco del patio, sintiendo un nudo en la garganta. No era solo el hecho de que estuvieran ayudando, era la forma en que trabajaban juntos, como hacía años no lo hacían. Gracias, hijos, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Julián la miró y sonrió ligeramente, mientras Samuel se encogía de hombros intentando restar importancia al momento. No es gran cosa, mamá, respondió, pero no podemos dejar que todo se venga abajo. Por la tarde, cuando el sol comenzó a calentar con más fuerza, Alba y Natalia comenzaron a preparar el almuerzo con las verduras que habían recogido del campo el día anterior. Mientras cocinaban, Natalia habló por primera vez en un tono más cercano. ¿Siempre ha sido así?, preguntó, refiriéndose al trabajo constante que Alba hacía para mantener todo en orden. Alba se detuvo un momento reflexionando antes de responder. Siempre, dijo con una sonrisa tenue. Pero ya no tiene que ser así. Cuando el almuerzo estuvo listo, todos se reunieron en la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, la conversación fluyó con naturalidad. Julián habló sobre el mercado, Samuel hizo bromas sobre sus torpes intentos en el campo y Natalia aportó algunas ideas para mejorar la organización de la casa. Incluso Carolina, aunque reacia, se unió al final con comentarios breves. Alba los observaba a todos en silencio, sintiendo algo diferente en el ambiente. Había tensiones todavía, pero había también algo más, un atisbo de unidad. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Alba salió al patio y miró las estrellas. Aunque el camino por delante seguía siendo incierto, había dado un paso importante. Por primera vez sintió que no estaba cargando con todo el peso sola. El cambio, aunque lento, era real. Y eso era suficiente para ella. El sol del mediodía caía con fuerza sobre el terreno cuando Tomás apareció en el camino de tierra que llevaba a la casa. Su figura era inconfundible, aunque parecía más delgada, más encorvada que de costumbre. Alba, que estaba recogiendo maíz en el campo, lo vio desde lejos y sintió una mezcla de emociones, alivio, tristeza, pero también una pizca de desconfianza. No podía negar que verlo regresar provocaba algo en su corazón, pero tampoco olvidaba el peso que su ausencia había dejado. Tomás caminó lentamente hacia el patio, con la cabeza baja y las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta desgastada. Cuando llegó a la entrada de la casa, se detuvo y miró a su madre, que había dejado el saco de maíz a un lado para acercarse. Sus ojos, cansados y llenos de incertidumbre, se encontraron con los de Alba. «Mamá», dijo con voz baja, casi un susurro, «quiero hablar contigo». Alba no respondió de inmediato. Estudió a su hijo, buscando señales de sinceridad en su postura.
Finalmente, asintió y señaló el banco de madera bajo el árbol. Hablemos, dijo con calma, aunque su tono tenía un matiz de cautela. Ambos se sentaron y el silencio entre ellos se extendió por unos momentos, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el leve murmullo del viento. Cometí muchos errores, mamá, comenzó Tomás, con la voz temblorosa. Lo sé, pensé que podía arreglármela solo, pero fallé. La deuda, Carolina, todo se desmoronó. Ella me dejó, no podía soportar cargar con mis problemas y no la culpo, pero ahora no sé a dónde más ir, no tengo a nadie más. Alba sintió un nudo en el pecho, pero mantuvo su expresión neutral. Había esperado un momento como este, pero no podía permitirse ser débil. ¿Y qué piensas hacer ahora, Tomás?, preguntó con un tono que mezclaba firmeza y compasión. Si estás aquí solo para lamentarte, esta no es la casa para eso. Tomás levantó la mirada, sorprendido por la dureza en las palabras de su madre, pero en lugar de reaccionar con enojo, asintió lentamente. Lo sé, mamá, no estoy aquí para eso. Quiero ayudarte. Quiero quedarme y trabajar, demostrarte que puedo cambiar. No puedo prometer que será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo. Alba dejó que las palabras de su hijo se asentaran en su mente antes de responder. Tomás, si decides cruzar esa puerta, será para ser parte de la solución, no del problema. Esta casa ha cambiado y todos están trabajando para que funcione. Si entras, será bajo esas reglas. No te lo voy a repetir. Tomás asintió con más firmeza esta vez. Lo entiendo, mamá. Haré lo que sea necesario. Con una última mirada penetrante, Alba se levantó del banco y lo guió hacia la casa. Cuando entraron, los demás estaban en la sala. El silencio que llenó el espacio fue inmediato y pesado. Julián y Samuel se miraron entre sí, mientras Natalia fruncía ligeramente el ceño y Carolina, al fondo, alzó una ceja con incredulidad. Tomás está aquí porque quiere cambiar, anunció Alba, mirando a cada uno de sus hijos y nueras. Le daremos una oportunidad, pero solo si cumple con su parte. Hubo un murmullo de reacciones contenidas, pero nadie protestó abiertamente. Tomás, con la cabeza baja, murmuró un «gracias» antes de sentarse en una esquina de la sala. Alba sabía que no sería fácil, que la tensión en la casa probablemente aumentaría antes de disiparse. Pero también sabía que ese día era un nuevo comienzo, uno que esperaba que llevara a algo mejor para todos. Esa noche, mientras Alba observaba las estrellas desde el patio, permitió que una pequeña chispa de esperanza iluminara su corazón. Había aceptado a Tomás de regreso, pero con límites claros. Por primera vez, sentía que el control de su vida no estaba en manos de otros, y esa sensación, aunque frágil, era suficiente para seguir adelante. La llegada de Tomás a la casa había alterado el delicado equilibrio que Alba había logrado construir en los últimos días. Aunque sus palabras habían sido de arrepentimiento y promesas de cambio, su presencia era una prueba para todos, en especial para Julián y Samuel, quienes, aunque no lo decían abiertamente, mostraban en sus gestos y actitudes una mezcla de desconfianza y resentimiento hacia su hermano mayor. A la mañana siguiente, Alba se levantó antes que nadie, como siempre. Pero esta vez encontró a Tomás en la cocina, intentando encender la estufa para calentar agua. Sus movimientos eran torpes, y la frustración se dibujaba en su rostro. Alba lo observó por un momento desde la puerta antes de acercarse. La perilla está un poco dura, hay que girarla con cuidado, le dijo mientras encendía la estufa con un movimiento rápido. Gracias, mamá, respondió Tomás con un tono bajo, casi avergonzado. Se quedó un momento en silencio antes de añadir, quiero ayudarte de verdad, pero no sé por dónde empezar. Alba lo miró fijamente, tratando de discernir si había sinceridad en sus palabras. Finalmente, asintió. Empieza por observar, Tomás. Mira lo que hay que hacer y hazlo sin que te lo pidan. Así es como ayudarás de verdad. Más tarde, mientras todos se reunían para desayunar, el ambiente era tenso pero funcional. Julián hablaba sobre el trabajo en el mercado, Samuel mencionó las tareas pendientes en el campo y Natalia propuso reorganizar la despensa. Tomás permaneció en silencio, escuchando con atención. Carolina, por otro lado, parecía desconectada, con el rostro enterrado en su teléfono, sin participar en la conversación. Tomás, tú puedes acompañar a Samuel al campo, dijo Alba, rompiendo el silencio que rodeaba a su hijo mayor. Es hora de que aprendas lo que implica trabajar esta tierra. No será fácil, pero es necesario. Samuel resopló, claramente molesto, pero no dijo nada. Simplemente se levantó de la mesa esperando a que Tomás lo siguiera.
El campo, con su sol abrasador y el trabajo físico constante, fue una prueba inmediata para Tomás. Sus manos, acostumbradas a la inactividad, rápidamente comenzaron a resentir el esfuerzo de desbrozar las malas hierbas y cargar sacos de fertilizante. «Esto es un infierno», murmuró en un momento, dejando caer el machete. Samuel, que trabajaba a su lado, lo miró con una mezcla de burla y exasperación. «¿Qué esperabas? ¿Un paseo por el parque? Esto es lo que mamá hace todos los días y ni siquiera se queja». Las palabras de Samuel parecieron calar en Tomás, quien se levantó de nuevo, respirando hondo antes de retomar la tarea. Alba los observaba desde la distancia, desde el borde del campo, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Sus hijos, a pesar de sus diferencias, estaban comenzando a comprender lo que implicaba el esfuerzo que ella había puesto durante tantos años. Al caer la tarde, cuando regresaron a la casa cubiertos de sudor y tierra, Tomás se dejó caer en una silla, agotado. Natalia le ofreció un vaso de agua, que él aceptó con una sonrisa cansada. «Gracias», dijo esta vez con un tono más genuino. Por primera vez parecía haber una chispa de humildad en su actitud. Esa noche, mientras la familia se reunía en la sala para planificar las reparaciones del techo, Tomás se ofreció a contribuir con parte del dinero que había comenzado a ganar en un empleo temporal que encontró en la ciudad. Aunque Julián y Samuel parecían escépticos, Alba intervino con firmeza. «Todos estamos haciendo nuestra parte. Si Tomás dice que ayudará, debemos darle la oportunidad de demostrarlo». El ambiente, aunque todavía tenso, parecía más equilibrado. Alba, sentada en silencio mientras sus hijos discutían los planes, permitió que una pequeña sonrisa cruzara su rostro. Aunque el camino hacia la unidad era largo, esa noche vio un destello de lo que podría ser un futuro diferente. Uno en el que, por primera vez en años, no todo el peso recaía sobre sus hombros. El amanecer trajo consigo un aire fresco, como si la tormenta de días anteriores hubiera limpiado algo más que el cielo. Alba se levantó temprano, como siempre, pero esta vez con una sensación diferente. Había trabajo por hacer, sí, pero ya no sentía que todo recaía exclusivamente sobre sus hombros. Mientras caminaba hacia el terreno, escuchó ruidos en la cocina. Al asomarse, vio a Natalia y Julián preparando café y ordenando la mesa para el desayuno. Fue un gesto pequeño, pero para Alba fue significativo. Por primera vez en años, alguien más había tomado la iniciativa. En el campo, Samuel ya estaba trabajando, recogiendo las últimas mazorcas del maíz que habían logrado salvar tras la tormenta. A su lado, Tomás intentaba seguir el ritmo, aunque sus movimientos todavía eran torpes. Alba observó desde lejos, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Había algo diferente en la actitud de sus hijos, especialmente en Tomás. Aunque todavía había mucho por mejorar, ya no era el mismo hombre arrogante y distante que había dejado la casa tiempo atrás. «Esto está lleno de maleza», murmuró Samuel, inclinándose sobre un surco. «No entiendo cómo mamá hace esto todos los días». Tomás, con el machete en la mano, se detuvo un momento para mirar a su hermano. «Porque no tenía otra opción», dijo, su voz cargada de un tono reflexivo que sorprendió incluso a él mismo. «Ahora lo entiendo. Siempre pensábamos que era fácil porque ella nunca se quejaba, pero no lo es». Cuando terminaron el trabajo en el campo, regresaron a la casa cargados con sacos de maíz y algunas verduras. Natalia y Carolina estaban limpiando el patio, aunque esta última lo hacía con evidente desgano. Aún así, Alba decidió no comentar nada. Sabía que el cambio tomaba tiempo y que no podía esperar milagros de un día para otro. Sin embargo, cada pequeño gesto sumaba. Durante el almuerzo, el ambiente en la mesa fue más ligero. Julián compartió historias de su trabajo en el mercado y Samuel bromeó sobre su entrenamiento en el campo con Tomás. Incluso Carolina, aunque permanecía más callada, dejó escapar alguna risa. Alba los observaba desde su lugar, permitiéndose disfrutar del momento sin preocuparse demasiado por el futuro. Esa tarde, mientras los hombres reforzaban la cerca y las mujeres reorganizaban la despensa, Alba decidió tomarse un momento para sí misma. Se sentó en el banco bajo el árbol del patio, mirando cómo el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas. Cerró los ojos, dejando que la brisa acariciara su rostro. En su mente repasó todo lo que había ocurrido en las últimas semanas, las discusiones, las lágrimas, las pequeñas victorias. «Mamá», la voz de Tomás la sacó de sus pensamientos. Abrió los ojos y lo vio de pie frente a ella, con las manos cruzadas sobre el pecho. «Solo quería decirte, gracias, por dejarme volver, por no rendirte conmigo».
Alba lo miró fijamente, buscando en sus palabras la sinceridad que tanto anhelaba. Al encontrarla, asintió lentamente. Gracias a ti por intentarlo, Tomás. Eso es todo lo que esperaba. Esa noche, la familia se reunió en la sala para planificar las próximas reparaciones de la casa. Julián propuso pintar las paredes, mientras Samuel habló de expandir el terreno cultivable. Tomás, en un gesto inesperado, ofreció contribuir con parte de su salario para comprar materiales. Incluso Natalia y Carolina, aunque con menor entusiasmo, mostraron disposición para colaborar. Cuando todos finalmente se retiraron a sus habitaciones, Alba permaneció en la sala, mirando el espacio que tanto esfuerzo le había costado mantener. Las grietas en las paredes seguían allí, y el techo aún necesitaba reparaciones, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que la casa tenía vida nuevamente. Había recuperado algo más importante que el orden, la unidad de su familia. Al salir al patio para mirar el cielo estrellado, Alba susurró una breve oración de agradecimiento. Sabía que el camino no sería perfecto, pero ahora estaba segura de que no lo recorrería sola. Y esa certeza, más que cualquier otra cosa, le dio la paz que tanto había buscado.